Estamos celebrando la fiesta del apóstol Santiago. Hay 3 personajes en el Nuevo Testamento con el nombre de Santiago. Uno es el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que lo llamamos Santiago el Mayor. Ese es el que estamos celebrando hoy. Otro, del cual únicamente conocemos que le llamaban el hijo de Alfeo, Santiago el hijo de Alfeo, y que le llamamos Santiago el Menor, también de los 12 apóstoles, pero no sabemos más de él, solamente que se llamaba Santiago y era hijo de Alfeo y era apóstol. Ese es Santiago el Menor. Y luego la carta de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, pues sabemos simplemente que su autor se llamaba Santiago, no es ninguno de estos 2 apóstoles, muy probablemente sea este tercer personaje que en la Biblia aparece como referenciado como el hermano del Señor, es decir, uno de esos parientes cercanos de Jesús. Y solamente sabemos eso. Bueno, pues de estos 3 personajes de nombre Santiago celebramos a Santiago el Mayor, apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y es uno de los 3 apóstoles más importantes en el sentido de que formaban parte del núcleo cercano a Jesús. Jesús predicaba a las multitudes, luego tenía los 72 sus discípulos. De esos tenía 12 que eran sus apóstoles más cercanos, pero de esos 12 tenía 3 que fueron los que lo acompañaron de cerca, los que estuvieron presentes, especialmente en 3 momentos solemnes, en 3 momentos importantes. Uno, en el Tabor, en la transfiguración. Jesús se los llevó a una experiencia mística de oración donde vieron a Jesús transfigurado con su rostro y sus vestiduras brillantes y lo vieron durante una aparición de Moisés y Elías. Luego de ese momento glorioso también tuvieron otro momento de gloria cuando estuvieron presentes en la resurrección de la hija de Jairo. Estos 3 apóstoles, Pedro, Santiago y su hermano Juan, y estuvieron en la casa de Jairo viendo ese milagro, una niña que había muerto y que volvió a la vida por milagro de Jesús. Pero luego no solo fueron momentos gloriosos, sino que también estuvieron en un momento duro y difícil que fue Getsemaní. Los 12 estaban en Getsemaní, pero solo estos 3 estuvieron muy cerca de Jesús y pudieron ver la oración angustiosa, la agonía de Jesús en el huerto. Lo vieron sudar sangre, lo vieron llorar, lo escucharon gritar, lo vieron en esa situación de angustia. Y por tanto es uno de los 3 que Jesús escogió para conocerlo más de cerca y podernos transmitir esta experiencia de Cristo. No dije al inicio, pero este nombre, este es un dato cultural, pero creo que es interesante saber el origen. Este nombre que nosotros en español llamamos Santiago, aunque en portugués solo lo llaman Tiago o Santiago separado. Este nombre pues tiene muchas versiones, en realidad viene es Jacobo, Jacob. Entonces en latín San Jacob, Santiago, Santiago, o también San Diego, es lo mismo, o Jacobo, ya hemos dicho, o incluso Jaime, también es el mismo nombre en su origen. Bueno, pues, ¿qué nos enseña hoy Santiago? ¿Qué podemos aprender de él? Bueno, es uno de estos 3 apóstoles y Jesús lo invitó junto con su hermano Juan, después de haber invitado a los otros 2 hermanos, Pedro y Andrés, los invitó a seguirle. Y ellos que estaban arreglando sus redes, lo dejaron todo y le siguieron. Es decir, tuvieron un arrojo y un atrevimiento de dejar todas las cosas por seguir a Jesús. Dejaron
a su padre, dice ahí a su padre Zebedeo que estaba con ellos, lo dejaron al instante, y también las redes que estaban arreglando en la playa, dejaron su estilo de vida, su profesión, sus seguridades, su familia, todo para seguir a Jesús. Se lo tomaron completamente en serio y Jesús no los iba a defraudar y no los defraudó. Luego también sabemos que, como ya dijimos, estuvo muy cerca de Jesús y tenía un carácter fuerte, un hombre entregado, que de hecho hoy en el Evangelio ya escuchamos cómo cuando Jesús les preguntó: ¿y ustedes pueden beber el cáliz que he de beber? Podemos, le respondieron. Jesús les puso un apodo a estos dos hermanos, a Santiago y a Juan. Los llamó los hijos del trueno. ¿Y por qué? Pues porque eran personas de un carácter muy fuerte, muy valeroso por un lado, pero al mismo tiempo muy fogoso y muy decidido. ¿Qué tendía? En el caso al menos de Santiago sabemos que tendía al fanatismo. ¿En qué sentido digo yo fanatismo? Pues tenemos un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, que nos cuenta que en una ocasión pasaron por Samaria y no los recibieron bien. Los rechazaron, los trataron mal. Los samaritanos eran enemigos de los judíos y Jesús pues se atrevía a pasar por allí y los trataron mal, como era de esperarse. Y entonces, en ese momento que los sacaron, que no los recibieron y que sufrieron esa humillación, ese maltrato, Santiago le dijo a Jesús con mucho atrevimiento: ¿quieres que hagamos caer fuego o bajar fuego del cielo y que los consuma a todos? Es decir, matarlos a todos, ¿no? Entonces Jesús inmediatamente se molestó y los regañó. Les puso un alto, ¿no? Y en ese momento Jesús, a través de esta experiencia, de este hombre que amaba a Cristo y que quiso expresar su amor y su fervor a través de ese arranque de celo, pero desmedido e inadecuado. Y ese sería un reflejo de muchas personas que siguen a Cristo, lo aman y sin embargo a veces expresan su amor y su fe de una manera inadecuada, extrema, queriendo aniquilar a todos los que no piensan igual o a todos los que no están en el recto camino según sus conceptos. Jesús en cambio no es así y los regañó y les dijo que de ninguna manera, ese no era el estilo de Dios, el estilo de Cristo, ni el estilo del Evangelio. El Evangelio no se impone, se propone, sabiendo que será rechazado por muchos. Y también nos deja otra lección, ¿no? Porque los defectos de los santos, al final, Dios los usa para también darnos enseñanzas, y porque en el fondo son defectos muy parecidos a los nuestros. Y hoy lo hemos leído. Aquí vemos cómo en el Evangelio de Mateo nos cuenta que la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Santiago y de Juan, fue con Jesús a pedirle este favor, en el fondo a influenciar a Jesús, a tratar de pedirle importancia, puestos, viendo ella que era del círculo de los más cercanos a Jesús. Entonces quiso asegurar un puesto. Escuchando que Jesús hablaba de un reino, habían pensado que se trataba de un reino temporal, que Jesús iba a tener un palacio, que Jesús iba a tener iba a ejercer una política e iba a tener un reino humano. Y en ese plan, imaginando estas cosas, entonces le pide: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús la mira y los mira a ellos, porque en el fondo los tres estaban. Ella habló en nombre de los dos hijos, pero estaban los tres ahí delante de él. Y probablemente los mismos hijos le hayan dicho a la mamá: pídele, a ti no te lo va a negar. Y sin embargo, Jesús los miró y les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo.
Y Jesús pensaría incluso en ese momento, si supieran qué clase de trono y qué clase de puesto tendrán los de mi derecha y de mi izquierda, pensando en su cruz en el Calvario y los dos ladrones que estarían crucificados con él. Estar al lado de Cristo. Por eso les pregunta, ¿ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Es decir, aquí el gran honor que nos une a Cristo no son los cargos, puestos y nombramientos, sino son el haber sufrido por causa del Evangelio, el ser crucificados con Él. Ese es el gran honor. Y eso les pregunta, a eso se refiere el cáliz de la pasión, que iban a beber hasta el fondo. Y ustedes son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. Lo somos, inmediatamente respondieron. Y le respondió, mi cáliz lo han de beber. Es decir, ustedes van a morir mártires. Hoy estamos celebrando la misa en color rojo en honor al martirio de este apóstol, porque el martirio de los apóstoles es para nosotros el testimonio más fuerte de nuestra fe. Recordemos que todos los demás mártires de la historia, fuera de los apóstoles, todos los demás mártires de la historia tienen un gran valor, pero vivieron de la fe, creyeron en Cristo. Creyeron en la resurrección de Cristo. Los apóstoles no creyeron en la resurrección de Cristo. Vieron a Cristo resucitado. Comieron con Él. Y entonces su testimonio, su martirio, la sangre que derramaron, no uno, no dos, sino prácticamente 10 apóstoles, exceptuamos a Juan tradicionalmente, que estuvo al lado de la cruz, pero los otros 10, y quitamos también a Judas, los otros 10 estuvieron dando testimonio, cada uno en un lugar distinto. Y hoy escuchamos en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles nos narraron esto, que nos dice, más tarde el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, el hermano de Juan. Entonces él también fue decapitado por causa del Evangelio. Y el hecho de que estos hombres, y concretamente hoy Santiago, hayan firmado su testimonio de haber visto a Cristo vivo, que Cristo está vivo, y lo firmaron con su sangre, Él lo firmó con su sangre, para nosotros es la roca sobre la que asentamos nuestra fe. Hoy esta tumba de Santiago, así como la de San Pedro es venerada en Roma como la que representa a los 12 apóstoles, el apóstol, el príncipe de los apóstoles, bueno, pues también Santiago tiene su tumba que es venerada en los confines de la tierra. Nos dice la tradición que Jesús lo envió a evangelizar como a todos los demás, y que cuando los apóstoles se repartieron el mundo conocido para predicar, a él le tocó, por ser digamos, tan aguerrido, tan fogoso y tan fuerte, pues lo mandaron al lugar más lejano de todos en aquel momento, que era la punta de Europa, que es la península ibérica, hoy España. Y en esa punta de España, al norte, en Galicia, se encuentra lo que llamamos el final de la tierra, así se llamaba, Finisterre, que allí se encuentra lo que hoy llamamos Santiago de Compostela. Y la tumba de Santiago se encuentra allí, según la tradición, y muchos peregrinos todos los años caminan cientos y cientos o miles de kilómetros haciendo ese famoso camino de Santiago para llegar a venerar los restos de este apóstol que firmó con su sangre su testimonio. Y aunque fue corregido por Jesús, como también Pedro y como también los demás apóstoles y Tomás y todos, tuvieron sus apretones por parte de Jesús, que les tuvo que enseñar muchas cosas, pues también nos recuerda que nosotros, cuanto más nosotros en nuestro camino, tenemos mucho que aprender, mucho que corregir. El Señor nos tendrá que cambiar muchos de nuestros esquemas, como se los cambió a Santiago. Pero lo importante es aprender la lección, y lo importante es que finalmente sigamos a Jesucristo por el camino de la cruz para llegar con Él a la luz. Que así sea.